Después de haber visitado la cascada Los Alerces, nuevamente estamos en la ruta 81, rumbo al Cerro Tronador y Ventisquero Negro. Nos acercamos a la intersección con la ruta 82 y antes de continuar decidimos detenernos en este lugar. Hacemos una parada, aquí se bifurcan los caminos, uno que va para el Cerro Tronador y el otro que va para la cascada de Los Alerces. Atrás nuestro van a poder ver el río Manso y el puente que vamos a cruzar para ir al Tronador. Disfrutamos un momento junto al río Manso y su increíble color turquesa. Este es uno de los atractivos protegidos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Dejamos la ruta 81 y continuamos nuestro viaje, ahora transitando por la ruta 82. El camino es rodeado por árboles de bosques autóctonos de increíble belleza. Así llegamos a otra de las principales paradas de esta ruta, el mirador del lago Mascardi. Estamos en el mirador del lago Mascardi. Las vistas desde acá son increíbles. En el centro, la isla Corazón. Desde aquí vemos el brazo tronador del lago Mascardi, que esconde esta belleza que es la isla con forma de corazón. Hay una leyenda que cuenta una historia de amor con un trágico final, que ocurre en este lugar. Continuamos nuestro viaje por un sinuoso camino ascendente sobre el valle del río Manso. Esta excursión es de día completo, es para ir lento y con cuidado. Recuerden que al igual que la cascada, tiene horarios de subida y de bajada. Desde este punto y confundido entre las nubes, comenzamos a ver el Cerro Tronador. De mano derecha vemos un río y decidimos detenernos en este lugar. Siempre hay que ir haciendo paradas, en este caso, antes de llegar al Cerro Tronador. Hacemos una parada para tomar unos mates y acá tenemos este hermoso río que realmente ahora no sé cómo se llama, pero es muy bonito. A muy poca distancia encontramos nuestra siguiente parada, el punto panorámico del Cerro Tronador.
Ya nos vamos acercando al Cerro Tronador. Miren de fondo la imagen que tenemos. Así continuamos hasta Pampa Linda. Frente nuestro vemos el puesto de Gendarmería Nacional. Llegamos a Pampa Linda, que es el valle principal a los pies del Cerro Tronador, donde van a encontrar servicios de alojamiento, gastronomía y el destacamento del guardaparque. Desde aquí también van a poder emprender algunos senderos. Frente nuestro tenemos esta impresionante vista del Cerro Tronador. Ya nos estamos acercando al Ventisquero Negro, pero antes nos volvemos a internar en un denso bosque. Finalmente, después de haber recorrido aproximadamente 50 kilómetros de ripio, llegamos a nuestro destino. El Cerro Tronador seguramente es el pico más espectacular de la región. Tiene 7 glaciares. Del desprendimiento de hielo que caen por sus escarpadas paredes, se producen estruendos similares a un trueno, y a raíz de esto surge su nombre. Ubicado en la zona baja del volcán, vemos el Ventisquero Negro, que es el más espectacular de los 7 glaciares. Su nombre proviene del color oscuro del hielo que se acumula, que se debe a los sedimentos que arrastra. Esta imponente masa de hielo se precipita poco a poco del glaciar Manso, que está situado en la cima del Cerro Tronador, y finalmente los fragmentos que se desprenden acaban derritiéndose en el lago Manso, que da origen al río del mismo nombre. Hasta hace pocas décadas, el glaciar ocupaba mucha más área, pero ha ido retrocediendo debido al cambio climático. El entorno que nos rodea, el tono turquesa del agua, el glaciar, hacen que este sea un lugar soñado. Podríamos decir que es uno de los lugares más hermosos de Bariloche. Realmente esto es una belleza imperdible, pero vamos a hacer algunas consideraciones. Aproximadamente desde la ruta 40 hasta este lugar hay 50 kilómetros y hay sectores de la ruta que están en muy mal estado. Tengan cuidado si vienen con sus autos, más si son bajos. Sí, la verdad que sí, hay partes del camino, como les decía Néstor, que se sufren bastante. Si no lo van a hacer en excursión y van a venir por su propia cuenta, háganlo con mucho cuidado y muy despacio. La verdad que llegar acá después lo compensa, pero eso sí, tengan presente esto que le estamos diciendo. Así nos despedimos del Cerro Tronador y el Ventisquero Negro, pero toda despedida va siempre acompañada de un nuevo lugar por conocer. Los esperamos en el próximo video.